A pedido de una suscriptora, Teresa, vamos a realizar el molde base de un talle especial de una persona que tiene 130 centímetros de contorno de busto. Para realizar este trabajo vamos a empezar siempre por el rectángulo que necesitamos como base para realizar el molde. Vamos a necesitar solamente dos medidas. Estas medidas son el contorno del busto y el largo de la espalda. En base a este rectángulo nosotros podemos armar todas las líneas horizontales que necesitamos para realizar en este molde. Una vez que tenemos establecido nuestro rectángulo, la décima parte del largo nos va a marcar la posición de la altura del hombro. Y luego, desde esa altura del hombro hasta el largo del talle, justo a la mitad vamos a tener la posición de la altura de la sisa. Si a esta medida que nos queda la agregamos, ya vamos a tener marcado el alto de la cadera. De esta forma, nuestro rectángulo se ha alargado hasta la altura de la cadera y con solamente dos medidas tenemos todas las líneas horizontales que necesitamos para realizar este molde. Marcamos la altura de la sisa como una referencia para poder marcar la sisa. Luego, en la parte de arriba, lo que vamos a hacer es marcar la sexta parte del contorno del cuello. No vamos a trabajar con el cuarto porque las dimensiones del cuello son diferentes en la parte de adelante y en la parte de atrás. Es por eso que nosotros vamos a trabajar con la sexta parte del contorno del cuello. Ahora bien, desde este punto en que he marcado la sexta parte del contorno del cuello, voy a trazar una línea recta hasta la medida del hombro que he marcado. Recuerden, esta es la décima parte del largo de la espalda. Y dentro de esta línea recta es que yo voy a marcar lo que mide el ancho del hombro. Para terminar con esta primera parte, lo único que nos quedaría es marcar la curvita del cuello, que tiene que ser bien pegadita a la línea recta, y cuando sube hacia ese centímetro que le dimos, lo que hacemos es hacerla bien curvita, bien pegada. Desde la posición del hombro voy a marcar una perpendicular para guiarme para hacer la sisa de la parte de la espalda. Voy a trazar esta línea aquí como guía y la forma que le tengo que dar al contorno de la sisa es recta desde el hombro y luego una curva bien insinuada hasta llegar a la posición de la sisa en el costado. Teresa no me ha pasado el ancho de la espalda y el ancho de los hombros. Es importante corroborar que el ancho de los hombros y el ancho de la espalda estén simétricos, es decir, que el ancho de la espalda no sea más ancho que el ancho de los hombros. Si bien Teresa no me ha pasado esta medida, voy a trabajar en base a las medidas que tengo y voy a medir qué distancia tengo entre la línea del hombro, y si yo veo que la línea del ancho de la espalda me sobrepasa la línea de los hombros, lo que voy a necesitar es hacer una pinza en el hombro. Terminada la parte de arriba, vamos a trabajar la parte del medio y la parte del talle. Vamos a marcar la separación de busto para que todo esto sea simétrico
El ancho, la mitad de la separación de busto, la vamos a marcar en la línea de la sisa, en la línea de la cintura y en la línea de la altura de la cadera. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto me da la línea en la posición donde va a estar ubicada la pinza que llevo en la parte de la espalda. Esta línea tiene que ser completamente recta y la separación de busto, la medida de la separación de busto, me sirve como referencia para que la línea esté ubicada simétricamente al cuerpo. Luego voy a marcar el contorno de la cintura y lo que voy a hacer es medir la cintura y a esta medida dividirla en 4 partes. Como referencia voy a medir y voy a ver cuál es la cantidad que me sobra entre esta medida y el contorno del rectángulo con el cual estoy trabajando. Si esta medida son 5 centímetros, voy a dividir 2,5 para un lado y voy a separar 2,5 para darle profundidad a la sisa. En este caso, la diferencia es 1 centímetro. Lo mismo voy a marcar exactamente igual. Voy a dejar medio centímetro para el costado y voy a marcar la posición de las pinzas con 5 milímetros hacia cada lado, o sea, medio centímetro para cada lado. Si bien debería ser 25 milímetros, a mí me parece que con 1 centímetro vamos a estar bien. Tengamos en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es el molde base. Estamos vistiendo el cuerpo desnudo con apenas una mínima flojedad como para que el cuerpo pueda respirar. Esto no es el molde de una blusa, no es el molde de un buzo, no es el molde de una camisa. Esto es el molde base. Y para terminar de trazar todo nuestro molde, lo que vamos a hacer es marcar la posición de las pinzas para poder establecer cómo trabajar el molde delantero. Siempre tengan presente que con este sistema, primero trabajamos el molde de la espalda, hacemos todas las modificaciones que queremos en la espalda y luego pasamos al delantero. Una vez que tenemos todo el molde definido, lo único que nos queda es ver el contorno de la cadera. En este caso, aquí tengo una pequeña duda porque Teresa me ha pasado que el contorno de cadera es de 120 centímetros, lo cual me da un contorno más chico del rectángulo que yo ya tengo. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo así como está en el rectángulo y trazar la altura de la cadera en esta misma posición. Y de esta manera yo tengo definido por completo el molde de la espalda. Para realizar el molde delantero voy a copiar por completo el molde delantero, pero solamente hasta la cintura. Como estoy trabajando en un programa, no hace falta que marque forma de la sisa ni la forma del cuello, porque eso es algo que ahora vamos a modificar. Desde la altura del cuello vamos a bajar 2 centímetros y desde la altura del hombro vamos a bajar 2 centímetros. Estas medidas del molde anterior ya no nos sirven para más nada. Una vez que tenemos marcado estos 2 puntos, trazamos nuestro nuevo hombro delantero. Desde la altura del cuello que nos ha quedado marcado, vamos a marcar 8 centímetros, es decir, una sexta parte del contorno del cuello más esos 2 centímetros que le hemos bajado
a la línea del hombro. Esto nos da la altura del cuello delantero y luego con una curva bien redondita vamos a marcar el cuello delantero. En la línea del costado de la sisa vamos a marcar a la mitad y a esta medida en forma perpendicular le vamos a dar 1 centímetro. Esto va a ser la profundidad en la sisa en la parte de adelante, lo que la diferencia de la sisa de la parte de la espalda. Desde la línea del hombro hasta ese punto vamos a trazar una línea recta y luego desde el costado de la sisa hasta ese punto es que recién vamos a trabajar con una curva que sea también bien redondita. Volvemos a la medida de la altura del cuello para desde este punto medir la altura del busto y marcar este punto, siempre teniendo en cuenta que tenemos que marcar a la vez la mitad de la medida de la separación de busto. Esto lo vamos a medir hasta que tengamos la medida correcta. Ahora bien, ¿cómo es que hacemos para saber cuánto es lo que tenemos que alargar el talle para poder trabajar y hacer el molde delantero? Muchas veces tomamos el talle delantero, pero a veces esa medida no está bien tomada. Que me va a dar el largo del talle, la voy a tomar de esta forma en el cuerpo de la persona y con un corpiño que sea bien sujeto. Esta es la posición correcta que debe tener un corpiño. Y voy a medir esta medida para saber cuál es la profundidad de la pinza que le tengo que dar. Si esta medida mide 10 centímetros, voy a trabajar con la mitad. Si mide 18 centímetros, voy a trabajar con la mitad. Si voy a trabajar con una medida de 16 centímetros, lo que voy a hacer es dividirlo a la mitad, que serían 8 centímetros, y alargar mi talle 8 centímetros. Marco las pinzas en su posición. Siempre he trabajado con la separación del busto como una medida para guiarme con las guías. Así que hago exactamente lo mismo que hice en la parte de atrás y marco la posición de la cintura. Una vez que tengo todo esto marcado, voy a unir el costado de la sisa con la posición de la cintura. Un detalle muy importante a tener en cuenta en cuanto a la posición de la pinza. Yo soy dueña de la posición de la pinza, no tengo una medida establecida. Yo puedo poner la pinza donde quiera, siempre y cuando no me quede muy pegada a la altura de la sisa. Y para poder recuperar la misma medida que tengo en la parte de atrás, lo que tengo que hacer es marcar la profundidad de la pinza. Lo que voy a hacer es marcar hacia cada lado 4 centímetros, porque yo tengo 8 centímetros en total que alargué el talle. Una vez que tengo todos estos puntos marcados, lo que tengo que hacer es unir el punto de la sisa con la medida del talle. Para esto tengo que cerrar la pinza en el busto porque no tiene que quedar derecho. Esta es la forma con la que tiene que quedar la pinza en el busto. Como yo estoy trabajando con un programa, lo hago de esta forma. Quienes trabajen en el papel lo harán cerrando la pinza en el busto. Y luego termino de marcar la posición de la pinza delantera para terminar de definir el molde. Lo que me queda ahora es alargar este rectángulo desde la cintura hasta la altura de la cadera. Para esto puedo poner el molde de la espalda sobre el molde delantero y solamente marcar la parte desde la cintura hasta la altura de la cadera. Una vez que tengo esto,
Voy a terminar de marcar la posición de las pinzas y la curva de la cadera. Esto tiene que ser también redondito, igual que en la parte de atrás. Y la posición de la pinza siempre respetando la mitad de la medida de la separación de busto. La línea de la pinza desde que empieza hasta que termina es una línea recta. Y de esta forma es que yo tengo establecido y marcado el molde delantero. Una vez que yo tengo todo esto, lo puedo marcar, lo puedo armar y si es posible, primero hacer una muestra, porque lo que tengo que hacer es corroborar que la línea del hombro me quede en su posición y que la línea del costado me quede en su posición. Si en el caso que no me quedara en la posición que tiene que quedar y se desboca la sisa delantera y la sisa de la espalda se me encima, entonces yo tengo que trabajar la moldería de otra forma. La tengo que tomar tomando la medida de arriba del busto, porque cuando se tiene mucho busto, la mayor parte del volumen está en la parte delantera. Es por eso que el costado se viene hacia adelante, no me queda bien proporcionado. Es por eso que la sisa también se desboca. El volumen el volumen del pecho es superior al volumen de la espalda. Esto puede pasar no solamente en un talle especial, sino también en un talle normal con una persona que tenga mucho busto, porque todo el volumen está en la parte delantera. Pero para realizar la moldería de esta forma hay que hacer una transformación muy importante en la parte delantera. Es bastante complejo porque hay que modificar, agrandar y ver de ir proporcionando el volumen del pecho para que el resto del molde quede bien una vez que nosotros hagamos una prenda. Una vez que terminamos de hacer nuestros moldes, nos tiene que quedar de esta forma, marcada con la pinza en el busto, y ahí vemos que la diferencia entre el de adelante y ahí vemos que la diferencia entre el delantero y el de la espalda se equilibra con la pinza en el busto. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, compartir el video, darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. En la cajita de información les dejo un biolink donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si deseas seguirme. Gracias, nos vemos en el próximo video.